Hola a todos, en este segundo vídeo de probabilidad vamos a comenzar ya con el cálculo de probabilidades, ¿vale? En el anterior estuvimos viendo lo que era la probabilidad en general, lo que eran los sucesos, las operaciones con sucesos. Entonces lo primero que veremos será la definición de probabilidad de un suceso y algunas de sus propiedades más elementales. Después explicaremos la primera regla que nos permitirá resolver problemas calculando probabilidades, que es la conocida regla de Laplace, y veremos algunos ejemplos que resolveremos. Y por último veremos la fórmula de la probabilidad de la unión, ¿de acuerdo? De la unión de dos sucesos, y también haremos algunos ejemplos que resolveremos. Entonces comenzamos. La probabilidad de un suceso P de A es el valor de la frecuencia relativa de A cuando se repite el experimento infinitas veces. Es decir, si yo repitiera infinitas veces el mismo experimento, la probabilidad de un suceso es la frecuencia relativa que tendría ese suceso. Indica el grado de verosimilitud del suceso. Vamos a explicarlo con un ejemplito muy fácil. Si yo, por ejemplo, tiro un dado, ¿vale? Si tengo el experimento tirar un dado, y me voy a hacer aquí una tablita, ¿vale? Con el número de tiradas, ¿vale? Luego el número de caras que saco, el número de cruces que saco, y vamos a ir poniendo aquí la frecuencia relativa de las caras y la frecuencia relativa de las cruces, ¿vale? De tal manera que, por ejemplo, imaginaros que yo estoy realizando el experimento y tiro 10 veces el dado, ¿sí? Y salen 7 caras y 3 cruces. Sí, pues en ese caso la frecuencia relativa de cara sería 7 décimos, que es 0,7. Y la frecuencia relativa de cruces sería 3 décimos, que es 0,3. ¿Vale? Ahora imaginaros que en lugar de 10 veces yo lo tiro 100 veces y me salen 42 caras y 58 cruces. Pues en ese caso 42 partido por 100 sería la frecuencia relativa, es decir, 0,42 de las caras, y 58 partido de 100, que es 0,58, la frecuencia relativa de las cruces. Y ya por último, vamos a poner el último, imaginaros que yo tiro el dado 1000 veces y me salen 468 caras y 532 cruces, ¿sí? En ese caso la frecuencia relativa de caras sería 468 entre 1000, es decir, 0,468, y la de las cruces 532 entre 1000, que es 0,532. Pues bien, pongo aquí sus puntos suspensivos. La probabilidad de cara es el valor de la frecuencia relativa de cara si yo hiciese infinitas veces el experimento. Es decir, fijaros que aquí, si yo lo tirara infinitas veces, el valor que voy a obtener sería la mitad de las veces, 0,5, ¿vale? Si yo pudiera tirarlo infinitas veces, ¿de acuerdo? Y el valor de la frecuencia relativa de cruz también sería un medio, que es 0,5. Es decir, es ese valor teórico de la frecuencia relativa. La probabilidad es ese valor teórico de la frecuencia relativa si yo realizase el experimento infinitas veces. ¿De acuerdo? Fijaros que los valores de cara serían 0,7, 0,42, 0,468. Es seguro que a medida que aumentamos el número de tiradas, el valor se aproxima a 0,5, y lo mismo pasa con las cruces, ¿vale? La probabilidad así definida, fijaros, la probabilidad de cualquier suceso, vamos ya con estas 5 propiedades sencillitas, es un número comprendido entre 0 y 1, ¿vale? Ya lo decíamos en el anterior vídeo. La probabilidad es un número entre 0 y 1, aquí está el 0, aquí está el 1. No confundir con el porcentaje, ¿de acuerdo? La probabilidad no es un porcentaje, la probabilidad es un número entre 0 y 1. Y otra cosa es que significa que si multiplico esa probabilidad por 100, me proporciona un porcentaje. Pero cuando hablamos de probabilidad hay que ser riguroso y es un número entre 0 y 1. ¿De acuerdo? Si sabemos además que la probabilidad del suceso imposible,
es 0, puesto que no puede suceder, y que la probabilidad del suceso seguro es 1, ¿vale? Porque es un suceso que ocurre siempre, ¿vale? Y luego que la probabilidad, cuanto más cercana a 0 esté, pues menos probable es que ocurra ese suceso, y cuanto más cercana a 1, pues más probable, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ver las dos últimas propiedades que tengo aquí escritas, que en una se relaciona la probabilidad de un suceso y de su complementario. Ya sabéis que el espacio muestral muchas veces se representa con diagramas de Venn, así. Entonces este sería el espacio muestral E, ¿de acuerdo? Si yo tomo un suceso A, ¿vale? Voy a tomar aquí el mismo, ¿vale? Aunque el dibujo no es exactamente igual. Si este es A, pues este sería A complementario, el que estoy aquí coloreando, rayando, ¿vale? Ese sería A complementario. De tal manera que, como la probabilidad del espacio muestral completo es 1, se cumple que la probabilidad de A complementario es 1 menos la probabilidad de A. O dicho de otra forma, la probabilidad de A es 1 menos la probabilidad de su complementario, ¿de acuerdo? Y por último vamos a ver qué sucede cuando un suceso está contenido en otro suceso. Por un lado, hago otro dibujito. Si yo tengo un suceso A contenido en otro suceso B, ¿vale? Fijaros que A está dentro de B, aquí tenemos de nuevo el espacio muestral, pues se cumplen varias cosas. Lo primero que se cumple, y es algo intuitivo, que es algo muy razonable que se cumpla, es que la probabilidad de A es menor o igual que la probabilidad de B, ¿sí? Y además, si yo me fijo en B menos A es este conjuntito que yo estoy aquí coloreando, sí, eso es B menos A, la probabilidad de B menos A es la probabilidad de B menos la probabilidad de A, ¿de acuerdo? Estas dos condiciones se cumplen siempre y cuando A esté contenido en B, ¿de acuerdo? Si no, no tienen por qué cumplirse necesariamente, ¿vale? Vamos a ver ya la primera regla. Esta es fundamental para los ejercicios, la regla de Laplace. Antes de contar la regla de Laplace, tenemos que decir lo que son sucesos equiprobables. Si en un experimento aleatorio todos los sucesos elementales tienen la misma probabilidad, se dice que son sucesos equiprobables. Esto es lo que hablábamos en el vídeo anterior. Hay que escoger, siempre que se pueda, un espacio muestral en el cual los sucesos elementales que lo forman tienen todos ellos la misma probabilidad. Y eso me va a permitir aplicar la regla de Laplace, que es una regla muy sencillita para el cálculo de probabilidades. Vamos a ver la regla de Laplace. Si en un experimento aleatorio los sucesos elementales son equiprobables, la probabilidad de un suceso A es un cociente, ¿vale? En el numerador, los casos favorables, el número de casos favorables, y en el denominador el número de casos posibles. Pero es fundamental recalcar que tienen que ser todos los sucesos elementales equiprobables, igual de probables. Esto vamos a verlo claramente en algunos ejemplos. Vamos ya con el primer ejemplo. Tiramos un dado cúbico no cargado. Hay que hallar la probabilidad de que la cara superior del dado sea, en el primer apartado, sea un 5. Vale, el ejercicio 1, si yo tiro un dado, el espacio muestral es 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿vale? Y son todos equiprobables, son todos los sucesos elementales, los 6 son equiprobables, tienen la misma probabilidad de ocurrir. Entonces, en el apartado A, pues si yo considero el suceso sacar un 5, ¿sí? Esto se puede hacer un poquito más rápido, pero al ser los primeros ejemplos quiero que quede claro. Sacar un 5 sería este suceso. Bien, pues fijaros, A, el suceso A, tiene un elemento. Es decir, casos favorables a A, 1, el 5. Casos totales o casos posibles, 6, los 6 del espacio muestral. En consecuencia, por la regla de Laplace, la probabilidad de A va a ser 1 partido de 6. ¿De acuerdo? El apartado B me dice, el suceso ahora es que no sea un 2, ¿vale? El suceso que no sea un 2. Bien, pues ¿qué suceso es este? ¿Cuáles son sus elementos? Pues 1, 3, 4, 5 y 6. Tiene 5 elementos. Entonces, en este caso, la probabilidad de B por la regla de Laplace es
Casos favorables, los 5 elementos que componen B. Casos posibles, 6, los 6 del espacio muestral. En consecuencia es 5/6. C me dice que sea un divisor de 6. Que sea divisor de 6. Vale, ¿qué suceso es este? Pues los divisores de 6 entre 1 y 6 son el 1, el 2, el 3 y el 6. Tiene 4 elementos. En consecuencia, la probabilidad de C es 4 partido por 6, que si simplifico, 2/3. Yo siempre prefiero expresar las fracciones así como fracciones, porque en ocasiones pues no son exactas y se pierde un poco de precisión, pero bueno, si queréis ponerlo con decimales, pues se puede poner con decimales. El apartado D me dice, ahora considero el suceso que sea un número primo. Vale, pues este suceso está formado por ¿qué elementos? El 2, el 3 y el 5. Recordad que el 1 no es ni primo ni compuesto, el 4 es compuesto y el 6 es compuesto. Bien, pues la probabilidad de D es 3/6, ¿sí? Que es un medio, 0,5, ahí no se perdería precisión. Y por último, el apartado E, vamos a llamar E, a que sea un número compuesto. Números compuestos entre 1 y 6 están el 4 y el 6. ¿Vale? Están el 4 y el 6. En consecuencia, la probabilidad de E sería 2/6, que es igual a 1/3. ¿Vale? Fijaros que D y E no son sucesos complementarios, puesto que el 1 no está en ninguno de los dos. ¿Vale? Si no, lo podríamos haber calculado usando la propiedad de que la probabilidad del suceso complementario es 1 menos la probabilidad del suceso. ¿Vale? Vamos con el segundo ejercicio. Ahora tenemos una urna, ¿de acuerdo? Que os he dibujado aquí, y extraemos al azar una bola de ella, ¿de acuerdo? Y me preguntan, pues, en primer lugar, ¿cuál es la probabilidad de que sea roja? Bien, lo primero que uno tiene que preguntarse es cuál es el espacio muestral de este experimento aleatorio. En este caso, el espacio muestral, fijaros que la urna tiene 6 bolas azules, tiene 4 bolas rojas y tiene 3 bolas verdes, ¿sí? Pero y cada una de ellas numeradas, ¿no? Del 1 al 6, del 1 al 4 y del 1 al 3. Un espacio muestral que yo podría proponer sería simplemente azul, roja o verde, ¿de acuerdo? Pero este espacio muestral tiene un problema. No todos sus elementos son igual de probables, es decir, no son equiprobables, y además no hace referencia a los números, y las bolas están numeradas, con lo cual si me preguntan algo de números, yo no podría calcular probabilidades. Es decir, que este espacio muestral no sirve para calcular probabilidades, ¿vale? Entonces, pues aunque sea un poquito más largo, fijaros que hay 13 bolas, el espacio muestral en el que sí son todos equiprobables serían, pues, la primera azul, la segunda azul, tercera azul, cuarta azul, quinta azul, sexta azul, ya hemos puesto todas las azules, la primera roja, la segunda roja, la tercera roja, la cuarta roja y luego las 3 verdes, V1, V2 y V3. Este espacio muestral con 13 elementos sí que cumple que todos ellos son equiprobables, de tal manera que al aplicar la regla de Laplace, cuando escribamos en el denominador los casos posibles, pues habrá que poner un 13, ¿de acuerdo? Entonces, en el apartado A, ¿cuál es la probabilidad de que sea roja? Fijaros, ahora no voy a poner el suceso. Bueno, lo voy a poner, pero no en todas, que si no se hace un poco largo. Pero si yo considero el suceso sacar bola roja, ¿sí? ¿Qué elementos tiene? Pues R1, R2, R3 y R4, ¿de acuerdo? En consecuencia, la probabilidad de A de sacar una bola roja es 4 partido por 13. Casos favorables para sacar roja, 4. Casos totales, 13. ¿De acuerdo? En el apartado B, si yo digo que no sea azul, esto lo voy a hacer usando el complementario, ¿de acuerdo? Si yo llamo B a no ser azul,
resulta que B complementario sería ser azul, ¿no? Que la bola sea azul. Bien, ¿y cuántas bolas azules hay? Pues hay 6. A1, A2, A3, A4, A5 y A6, ¿vale? Pues en este caso, ¿quién va a ser la probabilidad de no ser azul? La probabilidad de B. 1 menos la probabilidad de B complementario. No es necesario, ¿eh? Se puede poner directamente 7/13 y ya está. Pero bueno, quiero que lo escribamos con un poquito de cuidado para que veáis la forma de expresar correctamente este tipo de ejercicios. La probabilidad de B es 1 menos la probabilidad del complementario, que por Laplace, por la regla de Laplace, es 6, porque hay 6 elementos, partido de 13. Y 1 menos 6/13 es 7/13, cosa que podríamos haber puesto perfectamente directamente, ¿eh? Contamos las bolas verdes, las rojas, hay 7, pues se pone 7 partido por 13 y estaría hecho, ¿de acuerdo? El C, sacar un 1, ¿no? Que la bola sea un 1, sacar un 1. Vale, ¿qué suceso es este? Pues tenemos la bola azul con un 1, la bola roja con un 1 y la bola verde con un 1. En este caso, por la regla de Laplace, de nuevo la probabilidad de C sería casos favorables, 3. Casos posibles, 13. Insisto, si queréis coger la calculadora y hacéis la división, pues bueno, redondear por lo menos a las centésimas, no deis la probabilidad solo con las décimas, pero bueno, yo lo dejo siempre como fracción irreducible y en alguna ocasión se puede poner el decimal sin perder precisión si el decimal fuera exacto. El apartado D es que sea un 5, ¿vale? Sacar un 5. Bueno, pues si hay que sacar un 5, fijaros que la única bola que tiene un número 5 es la bola azul, la quinta bola azul, A5. Es un suceso elemental, en consecuencia su probabilidad va a ser casos favorables 1, casos posibles 13, pues un 13avo, ¿de acuerdo? Y por último, el suceso E que no sea un 4, ¿vale? No sacar un 4. No sacar un 4. Este lo voy a calcular a partir de la probabilidad de su complementario. ¿Quién sería E complementario? Pues sacar un 4. Vale, ¿qué elementos forman este suceso? Pues las bolas con el número 4. Y bolas con el número 4 hay dos, la azul y la roja. A4 y R4, que tiene dos elementos. Entonces, la probabilidad de E es igual a 1 menos la probabilidad de su complementario, que es 1 menos 2 partido de 13. Casos favorables, 2. Casos totales, 13. Y esta operación es 11 partido de 13. ¿De acuerdo? Vale, vamos a pasar al siguiente. De nuevo, ahora lo que tenemos es una baraja española. Acordaros, 40 cartas, son naipes, están distribuidos en 4 palos, cada palo tiene 10 cartas, que son As, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y Sota, Caballo y Rey. A Sota, Caballo y Rey se le llaman figuras, ¿de acuerdo? Entonces sacamos una carta al azar y me piden la probabilidad de que sea un 5. Fijaros, en este ejercicio no tiene mucho sentido escribir el espacio muestral, porque es que son 40 elementos y me tiro un ratito escribiendo. Entonces el espacio muestral, pues vamos a ponerlo así, las 40 cartas. Son todos equiprobables, ¿de acuerdo? Los casos posibles van a ser 40. Apartado A, ¿de acuerdo? Que sea un 5. Este le voy a hacer directamente, ya sin escribir los sucesos. Pues como hay 4 5, pues la probabilidad, entonces se puede escribir así, de sacar un 5, ¿sí? Es, ¿cuántos 5 hay? 4. Pues es 4 partido de 40. Esto es un décimo, que si lo queréis escribir con decimales, aunque no es necesario, pues 0,1, ¿vale? El apartado B, la probabilidad de no sacar un caballo. De no sacar caballo. Caballos hay 4 y cartas 40, ¿de acuerdo? Entonces la probabilidad de que no sea un caballo es casos favorables, 36. Las 36 cartas que no son caballos. Partido de casos posibles, de 40. Esto, si dividimos entre 4, pues tenemos 9 décimos
que es 0,9. ¿Vale? Si habláramos en porcentajes, lo he dicho al principio, multiplicando por 100 la probabilidad, fijaros en el apartado A, me ha dado 0,1. Si yo multiplico por 100, tengo 10, es decir, en un 10% de las ocasiones yo sacaré un 5. Y en el apartado B sería en un 90% de las ocasiones no sacaré un caballo. ¿De acuerdo? Vamos con el apartado C, que sea de oros o de copas. Bueno, pues la probabilidad de sacar oro o copa, pues fijaros, hay de sacar oro o copa, ¿sí? Pues fijaros, hay 10 oros, 10 copas, pues en total hay 20, partido de 40, un medio que es 0,5. ¿De acuerdo? Como veis, esto es muy facilito. Ahora haremos algunos más complicados, ¿eh? El apartado D, que no sea de espadas. No espada. Pues fijaros que hay 40 cartas, 10 espadas y 30 no espadas. Pues 30 partido de 40, que es 3 cuartos, que es 0,75. ¿Vale? Y por último, que no sea ni figura ni as. De no figura y no as. O sea, no puede ser ni figura ni as. Vale, pues vamos a contar. Fijaros, aquí pongo una flechita. ¿Cuántas figuras hay? Hay 3 por cada palo, 3 por 4, hay 12 figuras. ¿Y cuántos ases hay? Hay 4 ases, ¿sí? En total, figuras y ases hay 16. Pues entonces, ¿cuántas no figuras y no ases hay? Pues 24. En total tiene que haber 40, pues hay 24 partido de 40, ¿sí? Y esta operación, pues si divido entre 4, y así podría dividir entre 8, pero si divido entre 4, tengo 6 partido de 10 y ya veo que es 0,6. ¿De acuerdo? Es decir, que en un 60, pues si no hablamos de probabilidades, si hablamos de porcentajes, en un 60% de las ocasiones, la carta extraída no será ni figura ni as. ¿De acuerdo? Venga, pasamos ya al siguiente ejemplo. En este ejemplo me dicen... los alumnos de una clase se distribuyen del siguiente modo. Y me dan una tablita. Y lo dividen entre chicas y chicos, con gafas y sin gafas. Entonces, lo primero de todo. Total de alumnos. Vamos a ver cuántos alumnos hay en total, a la vista de la tabla. Pues hay que sumar todos los números. 12 y 3, 15. Y más 10, más 6, 15 más 16, hay 31 alumnos. ¿De acuerdo? De esos 31 alumnos son 15 chicas y 16 chicos, ¿vale? 15 chicas y 16 chicos, ¿vale? Y entonces, escogemos al azar un alumno de esta clase. Hay que calcular A, la probabilidad de que sea chica. A, probabilidad de que sea chica. Fijaros que ahora el espacio muestral tiene 31 elementos. ¿Vale? Los 31 alumnos son todos igual de probables. Entonces, casos favorables a que sea chica, 15. Casos totales, 31. Pues 15 partido por 31. Esa es la probabilidad de que sea chica. Apartado B. La probabilidad de que tenga gafas. La probabilidad de que tenga gafas, por supuesto que los casos posibles van a ser 31. Pero, ¿y cuántos chicos hay o chicas tienen gafas? Pues con gafas hay 12 chicas y 10 chicos. Es decir, he dicho sin gafas. Con gafas hay 3 chicas y 6 chicos, que suman 9, con lo cual es 9 partido de 31. ¿De acuerdo? Y por último, el apartado C, la probabilidad de que sea chica y con gafas. Chica y con gafas. Vale, pues la probabilidad de que sea chica y con gafas, pues hay 3. Solo hay 3 chicas con gafas, con lo cual es el cociente. Casos favorables, 3. Estamos aplicando todo el rato la regla de Laplace. Y casos totales, todos equiprobables, 31. Pues bueno, muy facilito. Es muy habitual y cuando veamos después la probabilidad condicionada, es muy habitual ver tablas de contingencia, se llaman, que son tablas de este tipo, ¿vale? De manera que luego son habituales decir preguntas, sabiendo que es chica, ¿cuál es la probabilidad de que tenga gafas? A eso se le llama probabilidad condicionada.
tener algo de información y calcular probabilidades contando con una nueva información, ¿vale? Pasamos al siguiente ejemplo. Este ejercicio ya lo hemos trabajado en el vídeo anterior en varias ocasiones y ya conocemos su espacio muestral, vimos cómo se hacía el esquemita. Ejemplo 5. El experimento consiste en tirar 2 monedas al aire. Ya sabéis que es lo mismo tirar las 2 a la vez que tirar primero una y luego otra. Son el mismo experimento, ¿vale? ¿Os acordáis de que hicimos este esquemita para ver el espacio muestral? ¿Vale? El espacio muestral tiene 4 elementos equiprobables, cara, 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 cruz, cruz, cara y cruz, cruz, ¿vale? Y en este caso pues me dicen, fijaros, aquí sí que voy a escribir los sucesos. Voy a llamar al suceso A que salgan 2 caras, que salgan 2 caras. Pues es un suceso naturalmente elemental. Con lo cual es solo tiene un elemento, pues la probabilidad de que salgan 2 caras, casos favorables, 1, casos posibles, 4. El apartado B, que salga una cara y una cruz, ¿vale? Que salga una cara y una cruz. Si sale una cara y una cruz, no me cabe en esta línea, lo escribo aquí, pues puede ser cara-cruz o cruz-cara. Hay 2 casos favorables a que salga una cara y una cruz. En este caso la probabilidad de B sería 2 casos favorables, partido de casos posibles 4, un medio o si lo preferís 0,5. O si habláis en términos de probabilidad, pues un 50% de las ocasiones. Y por último vamos a poner el apartado C, el suceso C, que salga al menos una cara. Que salga al menos una cara. ¿Vale? Bien, pues para que salga al menos una cara tiene que salir o una cara o 2 caras. Es decir, que salga cara y cruz, que salga cruz y cara o que salgan 2 caras. En consecuencia, la probabilidad de este suceso C es casos favorables por la regla de Laplace 3, partido de casos posibles 4, que sería 0,75. ¿De acuerdo? Pasamos ya al sexto ejemplo. Este es más interesante. Fijaros, lo leo. Lanzamos 2 dados y anotamos la suma de los resultados obtenidos. Ahora el experimento es lanzar 2 dados y sumar los resultados, ¿vale? Hay que describir el espacio muestral y calcular la probabilidad de estos 3 sucesos que me piden. Que la suma sea 5, que la suma sea par o que la suma sea al menos 10. Lo primero que hay que pensar es en el espacio muestral. Uno, como va a hablar de la suma, puede tener la tentación de proponer el siguiente espacio muestral con los posibles resultados de esa suma. ¿Cuánto pueden sumar los 2 dados en una tirada? Pues el resultado más bajo posible sería 1 más 1, 2, y el resultado más alto, 6 más 6, 12. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Pero este espacio muestral no está formado por elementos equiprobables, puesto que es mucho más difícil que sumen 2 o que sumen 12 a que sumen, por ejemplo, 7. Pensad que para sumar 2 me tiene que salir un 1 en cada dado. Para sumar 12 me tiene que salir un 6 en cada dado. Y sin embargo, para sumar, por ejemplo, 7, pues me valdría un 6 y un 1 y un 6, o un 5 y un 2 y un 5, un 4 y un 3. Es decir, no son igualmente probables. Este espacio muestral no son equiprobables, no me va a servir para aplicar la regla de Laplace, ¿de acuerdo? No son equiprobables. De tal manera que buscamos otro espacio muestral que refleje la simetría y la equiprobabilidad del experimento. Y ese espacio muestral se podría hacer con un árbol, pero sería un árbol, lo señalo un pelín, que en el primer dado me salga un 1, o un 2, o un 3, o un 4, o un 5, o un 6. Y luego en cada uno de estos otras 6 flechitas, ¿sí? Ese sería el árbol. No lo voy a hacer porque es demasiado laborioso. Pero se ve que va a haber 36 elementos en el espacio muestral. Y en ese caso los 36 elementos sí que son totalmente equiprobables. Es decir, E va a tener 36 elementos equiprobables. Elementos equiprobables, igual de probables. Y os lo he puesto aquí en la siguiente diapositiva. Estos serán los casos posibles. Imaginaros que uno de los dados lo he coloreado de verde y el otro de amarillo. Pues
El 1, 1 es que salga un 1 en ambos. El 1, 2, que salga un 1 en el verde y un 2 en el amarillo. Pero también está el 2, 1, que salga un 2 en el verde y un 1 en el amarillo. ¿De acuerdo? Entonces, con todos esos casos posibles, todos equiprobables, ya sí que podemos pensar cuál es la probabilidad, por ejemplo, del primer apartado. En el apartado A, la probabilidad de que la suma sea un 5. Bueno, antes de nada vamos a poner el suceso, venga, fijaros. El suceso A, que la suma sea 5. Que la suma sea 5. Vale, pues uno se tiene que ir al espacio muestral y decir qué pares de los que hay en el espacio muestral suman 5. Bueno, y está claro que hay solo dos maneras de sumar 5, que es 4 más 1 o 3 más 2. Lo que pasa es que cada una de esas maneras tiene el simétrico. Es decir, que tenemos, por un lado, el 1, 4 y el 4, 1, y el 2, 3 y el 3, 2, ¿vale? Esos son los 4 sucesos elementales cuya suma es 5. En consecuencia, la probabilidad de A, la probabilidad de que la suma sea 5, es casos favorables, 4. Podemos aplicar la regla de Laplace porque todos son equiprobables, si no, no podríamos. Partido de 36. Si simplifico entre 4, pues un noveno. Y lo que dé. ¿Vale? El apartado B. El apartado B me dice que la suma sea par. Apartado B, que la suma sea par. Suma par. Aquí no voy a escribir el suceso porque sería demasiado largo, pero fijaros, en la primera fila, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 y 1, 6, ¿cuántos hay que sumen par? Pues el 1, 1, el 1, 3 y el 1, 5. Hay 3. En la segunda fila, el 2, 2, el 2, 4 y el 2, 6. Hay otros 3. En la tercera, el 3, 1, el 3, 3, el 3, 5. Es decir, en cada fila hay 3. Es decir, la mitad, va a haber 18. 6 por 3, 18. Va a haber la mitad de casos que sumen par y la mitad impar. Parece razonable porque es igual de probable sacar una suma par que una suma impar. Es decir, la probabilidad de B es... vamos a poner antes el 18, ahora ya ponemos un medio, para que se vea que hay 18 casos favorables y 36 casos totales. Un medio o 0,5. ¿De acuerdo? Y por último, que la suma sea al menos 10. ¿De acuerdo? C, que la suma al menos 10. La suma al menos 10. Muy bien, pues sí, para que la suma sea al menos 10, vámonos al espacio muestral. Vamos a este suceso sí que lo vamos a describir con elementos. Pues me sirve que la suma sea 10, que la suma sea 11 o que la suma sea 12. ¿De cuántas maneras podemos sumar 10? Pues se puede sumar 10 de varias maneras. Por supuesto con 5, 5, pero también con 6, 4 y con 4, 6, ¿vale? Ya no hay más maneras de sumar 10. Ahora, formas de sumar 11. Fijaros que he señalado estos tres. Este y este. Formas de sumar 11. Pues 6 y 5 y 5 y 6. Bueno, ya veis lo que va a suceder. 6 y 5 y 5 y 6. Y formas de sumar 12. 6 y 6. ¿De acuerdo? Con lo cual ya tenemos aquí todos los elementos del suceso. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es decir, que la probabilidad de C va a ser 6 partido de 36, que es un sexto. Fijaros, en la siguiente diapositiva tengo aquí para una tablita en el que pongo la suma de cada caso, ¿sí? Y entonces se ve, pues fijaros, que estos 3 suman 10, que estos 2 suman 11 y que este suma 12, pero no es necesario, realmente viendo en la otra tabla uno ya lo puede ver y no hace falta andar haciendo esta, pero la tenía, bueno, yo la he puesto pues para clarificar. Fijaros que en el apartado A decíamos que la suma sea 5, pues es esta diagonal, ¿de acuerdo? Fijaros que la suma va por diagonales. ¿Cuál sería la suma más probable? La suma más probable al tirar dos dados sería 7, que es la diagonal más grande de todas, ¿de acuerdo? Tiene 6 elementos esa diagonal. Hay 6 formas distintas de sumar 7,
¿de acuerdo? Cuando yo tiro dos dados, el resultado más probable es 7. De la suma es 7 y su probabilidad es un sexto. Una de cada 6 veces la suma de los dos dados será 7. ¿De acuerdo? Vale, pues pasamos al último ejemplo ya de la regla de Laplace. Es parecido a uno que hemos hecho, pero con una moneda más, ¿de acuerdo? Ahora tenemos 3 monedas, las tiramos al aire y hay que hallar la probabilidad de que salgan 2 caras, de que salga al menos una cruz o de que salga un número impar de caras. Entonces, lo primero, el espacio muestral. Vamos a hacer el ejercicio 7. ¿Cuál sería el espacio muestral? Le vimos en el vídeo anterior, entonces pues si tenéis alguna duda pues os podéis ayudar como siempre del típico diagramita, cara o cruz, fijaros que aquí es la primera moneda, la segunda moneda, si la primera sale cara, la segunda puede salir cara o cruz, etcétera, ¿vale? Bueno, y ya veis que van a salir 8 elementos, ¿de acuerdo? Cara cruz, ¿vale? 2, 4, 6 y 8 elementos, ¿de acuerdo? El espacio muestral tiene 8 elementos. Ya decíamos en el vídeo anterior que esto es 2 a la 3, ¿sí? Si hubiéramos tirado 4 monedas, tendríamos 2 a la cuarta, que son 16. Si hubiéramos tirado n monedas, pues 2 elevado a n, así de sencillo. Vale, y vamos a escribir el espacio muestral. Lo voy a escribir aquí abajo, por si no me cabe en una línea. El espacio muestral es ir poniendo los caminitos. Pues tener cara, cara, cara. Cara, cara, cruz. Cara, cruz, cara. Cara, cruz, cruz. Ya llevo la mitad. Cruz, cara, cara. Cruz, cara, cruz. Cruz, cruz, cara. Y cruz, cruz, cruz. Vale, ahí tenemos los 8 elementos de nuestro espacio muestral. Apartado A. El suceso A, sacar 2 caras. Sacar 2 caras. ¿Sí? Fijaros, una observación, sacar 2 caras es lo mismo que sacar una cruz. ¿Vale? Por cierto, quiero decir, es otra forma de decir lo mismo. Si salen 2 caras, quiere decir que la otra moneda a la fuerza es una cruz. Vale, vamos a describir este suceso. ¿De cuántas formas distintas se pueden sacar 2 caras? O lo que es lo mismo, ¿de cuántas formas distintas se puede sacar una cruz? Pues si yo saco una cruz, la cruz puede ir en la primera moneda, la cruz puede ir en la segunda moneda o la cruz puede ir en la tercera moneda, ¿de acuerdo? Con lo cual hay 3 formas distintas de sacar 2 caras. Es decir, ¿y cuál es la probabilidad, en consecuencia, de sacar 2 caras? Pues 3 partido por 8. Otra vez por la regla de Laplace, porque estos 8 elementos son equiprobables. Casos favorables 3, casos posibles 8. Apartado B, que considero el suceso B, que salga al menos una cruz. Que salga al menos una cruz. Este lo voy a hacer usando el complementario. Fijaros, ¿quién sería el complementario de B? ¿Qué es lo contrario a que salga al menos una cruz? Que no salga ninguna cruz. Lo contrario de que salga al menos una cruz es que no salga ninguna cruz. ¿Vale? ¿Y qué suceso es el suceso B complementario? El suceso que es que no salga ninguna cruz, porque salgan todo caras. El suceso que no salga ninguna cruz es el suceso formado por el elemento cara, 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 que tiene un único elemento. Entonces ya usando lo de la probabilidad del complementario, pues nos ahorramos un poquito de trabajo. Digo, la probabilidad de B, que es que salga al menos una cruz, es 1 menos la probabilidad de B complementario, que es que no salga ninguna cruz. Y la probabilidad de B complementario es 1/8. Casos favorables 1, ¿vale? Casos posibles 8. Y esto da 7/8. O sea que la probabilidad de sacar al menos una cruz es 7/8. Es decir, teóricamente de cada 8 tiradas, en 7 voy a sacar al menos una cruz. Es poco probable que yo no saque ninguna cruz en 3 tiradas, ¿vale? Y por último el C, vamos a definir el suceso C, sacar un número impar de caras. Sacar un número impar de caras, ¿vale? Bueno, vamos a definir ¿qué quiere decir sacar un número impar de caras? Pues sacar o una cara o 3 caras. En el caso de 3 caras está claro, ¿no? Pues cara, cara, cara. ¿Y de cuántas maneras puedo sacar una cara?
Pues de 3 maneras, o en la primera, o en la segunda, o en la tercera moneda. Es decir, cara, cruz, 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 cara, cruz, o cruz, cruz, cara. Es decir, que sacar un número impar de caras tiene 4 elementos, con lo cual, aplicando la regla de Laplace, la probabilidad de C es casos favorables 4 partido de casos posibles 8, con lo cual esto es un medio, o si lo preferís, 0,5. Es decir, que teóricamente en un 50% de las ocasiones vamos a sacar un número impar de caras. Muy bien, pues vamos ya al último punto de este vídeo de teoría, que es la probabilidad de la unión de dos sucesos. Vale, esta fórmula se relaciona la probabilidad de la unión y la de la intersección. Esta fórmula se entiende muy bien con diagramas de Venn. Os he puesto ahí el suceso unión en la derecha y el suceso intersección en la izquierda. ¿De acuerdo? Fijaros que si yo tengo mi espacio muestral, E, y tengo aquí A y tengo aquí B, ¿vale? Este sería A y este sería B. Si yo me pregunto por la probabilidad de A unión B, yo digo, venga, vamos a ver, A unión B ya sabéis que es juntar los dos, ¿no? Todo lo que esté en A o en B es A unión B. Pues resulta que la probabilidad de A unión B, pues uno puede tener la tentación de decir, pues es la probabilidad de A más la probabilidad de B. Y a ver qué pasa. Pero claro, la probabilidad de E sería todo esto. Y la probabilidad de A y la probabilidad de B, todo esto. Pero claro, hemos sumado 2 veces la parte común, hemos sumado 2 veces la intersección, con lo cual la tengo que restar, menos la probabilidad de A intersección B. De ahí sale la fórmula de la probabilidad de la unión, ¿vale? Es fácil acordarse con un dibujito, ¿vale? Una definición que también comenté en el vídeo anterior. Si dos sucesos, ¿vale? No se cortan, tienen intersección vacía, es decir, si A intersección B es igual a vacío, entonces se dice que son incompatibles. Eso quiere decir que no pueden suceder a la vez. Vale, quiere decir que son disjuntos. En matemáticas, en teoría de conjuntos, se usa la palabra disjunto para hablar de conjuntos que no tienen elementos en común, A y B. ¿De acuerdo? Aquí no tienen elementos en común. Pues cuando dos conjuntos cuando dos sucesos son incompatibles, ¿cuál será su intersección? El vacío. ¿Y cuál será la probabilidad de su intersección? 0. Entonces, si sustituimos en la formulita, ¿cuál va a ser la probabilidad de la unión de dos sucesos incompatibles? Pues la suma de sus probabilidades. La probabilidad de A más la probabilidad de B. ¿De acuerdo? Que es lo que os pongo aquí abajo en la diapositiva. Que si dos sucesos son incompatibles, la probabilidad de su unión es la suma de sus probabilidades. ¿De acuerdo? Vale, pues vamos a hacer 3 ejemplitos de esta fórmula y con esto ya terminamos el vídeo. Venga, el ejemplo 1. En este caso, de nuevo, la baraja española, 40 cartas, 4 palos, y consideramos esos 3 sucesos: sacar un oro, sacar una figura o sacar un as. Y me piden la probabilidad de 2 uniones y 2 intersecciones: A unión B, B unión C, A intersección B y B intersección C. Entonces, lo primero de todo, voy a calcular las probabilidades de A, B y C. A es sacar un oro. Vale, pues si A es sacar un oro, la probabilidad de A es un cuarto, ¿no? Bueno, casos favorables 10, partido de casos posibles 40, un cuarto. O si lo preferís, como es un decimal exacto, lo escribo, 0,25. La probabilidad de B, que es sacar una figura, ¿cuántas figuras hay? Pues 4 por 3, 12. Hay 4 palos, en cada palo 3 figuras, pues es 12 partido de 40. Si divido entre 4 me queda 3 décimos, que también es un decimal exacto y lo escribo como decimal, 0,3. Y por último, sacar un as. Hay 4 ases, la probabilidad de C va a ser 4 partido de 40. Si divido entre 4, esto es un décimo, que es 0,1. ¿De acuerdo? Pues ya tenemos las probabilidades. En los 3 casos he aplicado la regla de Laplace. Ya tenemos las probabilidades de A, de B y de C. Vamos a ver ahora, entonces, la probabilidad de A unión B, la probabilidad de B unión C
etcétera. No hace falta en este caso, es tan sencillo el ejemplo que no hace falta aplicar la fórmula verdaderamente, porque ¿cuál sería la probabilidad de A unión B? Bueno, antes de nada, vamos a poner apartado A unión B. Vamos a explicar qué es el suceso A unión B. Pues es sacar un oro o una figura, ¿de acuerdo? A unión B es sacar oro o figura. No voy a escribir todos sus elementos porque es un poco largo, pero fijaros, es sacar uno de los 10 oros o una de las 12 figuras, pero las 3 figuras de oros no las puedo contar 2 veces. Es decir, que este suceso va a tener como elementos 10 oros y 6 figuras, y 9 figuras, perdón. Las 9 figuras que no son de oros, es decir, va a tener 19 elementos, ¿de acuerdo? En consecuencia, se puede hacer directamente aplicando la regla de Laplace, la probabilidad de A unión B, como 19 partido de 40, ¿de acuerdo? Luego vamos a comprobar que se cumple la fórmula, Al final vamos a ir calculando y ahora después comprobamos que se cumple la fórmula. Vamos a calcular la probabilidad. En ocasiones no nos quedará más remedio que aplicar la fórmula. En este caso es tan sencillito que podemos hallar los casos favorables sin ningún problema y los casos posibles los conocemos, entonces pues lo podemos hacer directamente por la regla de Laplace. ¿Vale? B unión C, ¿qué es? Sacar as o figura. Pues también es muy fácil. Aquí en este caso no tienen elementos en común. No se puede ser as y figura a la vez. Con lo cual hay 12 figuras y 4 ases, pues la probabilidad de B unión C es igual, fijaros, las 12 figuras más los 4 ases, lo podemos poner así, 12 más 4 partido de 40, es 16 partido de 40, que es 4 partido de 10, que es 0,4. Vale, la probabilidad de A intersección, antes de nada, perdón, vamos a decir quién es A intersección B. A intersección B es ser oro y figura a la vez. Este suceso sí que le voy a escribir. Sería la sota de oros, el caballo de oros y el rey de oros. Ser oro y figura a la vez solo hay 3 elementos. Entonces la probabilidad de A intersección B es igual a 3 partido de 40. ¿De acuerdo? Y ya por último, el D me dice B intersección C. Sacar figura y sacar un as. Eso es imposible. Va a ser el suceso imposible, es decir, va a ser el conjunto vacío. B intersección C, yo no puedo sacar figura y as a la vez. Con lo cual la probabilidad de B intersección C va a ser 0. Vale, el ejercicio ya está hecho, pero fijaros, vamos a aquí a apuntarnos las probabilidades que teníamos. La probabilidad de A es vamos a poner con denominador 40, ¿vale? Y así vemos muy rapidito que se cumple. 10 partido de 40. La probabilidad de B, 12 partido de 40. Probabilidad de B, 12 partido de 40. La probabilidad de A unión B, 19 partido de 40. 19 partido de 40. Y la probabilidad de A intersección C, de A intersección B, está por aquí, 3 partido de 40. Vale. Vamos a ver que se cumple la fórmula. La fórmula me dice probabilidad de A unión B, 19 partido de 40, tiene que ser igual a probabilidad de A, 10 partido de 40, más probabilidad de B, 12 partido de 40, menos probabilidad de la intersección, 3 partido de 40. Efectivamente, si opero en el miembro de la derecha de esta igualdad, lo que tengo es, dejo el mismo denominador, 10 más 12, 22, menos 3, 19. Efectivamente se cumple, como no puede ser de otra manera, la fórmula de la probabilidad de la unión. Es más sencillo todavía en el caso de B y C, porque la probabilidad de B es 12 partido de 40. ¿Vale? La probabilidad de C, que es sacar un as, es 4 partido de 40. La probabilidad de B unión C
es 16 partido de 40 y la probabilidad de la intersección B intersección C es 0 porque no se puede ser a la vez figura y as. Con lo cual, en este caso se cumple esta observación de aquí abajo que decíamos en la diapositiva, que son sucesos incompatibles. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué se cumple? Que la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades. 16 partido de 40 es 12 partido de 40 más 4 partido de 40 menos 0. Es decir, que la probabilidad de la unión en este caso es la suma de las probabilidades. De acuerdo. Pasamos al siguiente. Me dice, ejercicio 2. A y B son dos sucesos de un mismo experimento y sabemos que la probabilidad de A es 0,6. La probabilidad de A es 0,6. La probabilidad de B es 0,3 y la probabilidad de A unión B es 0,7. Vale. Primera pregunta. ¿Son A y B incompatibles? Es decir, me están diciendo, ¿es verdad que A intersección B no se pueden dar a la vez? Es decir, que su intersección es el conjunto vacío. Bien, sabemos que si eso fuera así, la probabilidad de la unión sería la suma de las probabilidades, ¿vale? Si fueran incompatibles, se cumpliría que la probabilidad de la unión que probabilidad de A unión B es igual a P de A más P de B. Pero esto no se cumple. ¿Por qué? Pues no hay más que ver los datos. No se cumple que 0,7 sea igual, pongo distinto porque ya veo que es distinto, a la probabilidad de A, que es 0,6 más 0,3. ¿De acuerdo? Es decir, que no son sucesos incompatibles. Vale, y hay que calcular la probabilidad de A intersección B. Bueno, pues simplemente hay que despejar la probabilidad de A intersección B en la fórmula. Volvemos a escribir la fórmula, un poco pesado, ya me conocéis. Esto es probabilidad de A más probabilidad de B menos probabilidad de la intersección. Si yo aquí despejo probabilidad de A intersección B, este menos pasa allí como más y me queda probabilidad de A intersección B es probabilidad de A más probabilidad de B menos la probabilidad de A unión B, ¿vale? ¿Y esto a qué es igual? Pues ya es sustituir 0,6 más 0,3 menos la probabilidad de la unión, que es 0,7. ¿De acuerdo? Y esto es igual 0,9 menos 0,7, 0,2. Si quisiéramos hacer un diagrama que reflejara todo esto, bueno, pues yo hago A, vamos a poner así, bueno, no es muy real, porque para que sea 0,6 tiene que ser un 60%. Vamos a ponerlo un poco más real, ¿vale? Imaginaros que este es A, que tiene 0,6 de probabilidad. Luego B, que tiene 0,3. Vamos a poner, por ejemplo, así. B, este sería A, este sería B, 0,3. ¿Vale? Y la intersección, 0,2. ¿De acuerdo? La probabilidad de la intersección es 0,2. ¿Vale? Bien, pues vamos a hacer ya el último de todos y con este acabamos. Dice, en un estudio de uso de redes sociales, en una población, el 35% de los encuestados usa la red A y el 25% la red B, mientras que un 5% dice usar ambas redes. Si se elige una persona al azar, calcula las siguientes probabilidades: que use alguna red social, que solo use la red A, que use solo una red o que no use ninguna red. Bien, pues lo primero que hay que hacer de todo es designar los sucesos: A, usar la red A, y B, usar la red B. Y a partir de ahí ir poniendo los datos y ver lo que nos piden, ¿de acuerdo? Entonces, consideramos los sucesos, este lo voy a escribir con un poquito más de cuidado. Consideramos los sucesos: A, usa la red A, usa la red A, y B, usa la red B, ¿vale? Fijaros
que si me está diciendo que el 35% de los encuestados usa la red A, que el 25% usa la red B y el 5% usa ambas redes, pues realmente lo que me está diciendo es que la probabilidad de A, fijaros que me lo da en porcentaje, la probabilidad de A es 0,35, la probabilidad de B es 0,25. ¿Y qué significa usar ambas redes? Pues la probabilidad de la intersección, pues la probabilidad de A intersección B es 0,05. ¿Vale? Digamos que esos son los datos. Entonces, lo primero que me piden en el apartado A es que use alguna red social. Es decir, que use A o use B o use ambas. Es decir, me están preguntando por la probabilidad de A unión B, ¿vale? Que por la fórmula ya sabemos que es probabilidad de A más probabilidad de B menos probabilidad de la intersección. Es decir, que la probabilidad de A unión B, insisto, A unión B es que use alguna red social, alguna de las dos. Pues esto es 0,35 más 0,25 menos 0,05 y esto da 0,55, ¿de acuerdo? Vale, pues este es el primer apartado. El apartado B, que solo use la red A. Cuidado, no confundir con probabilidad de A. Que solo use la red A quiere decir que usa A y no B. Es decir, quiere decir que hay que calcular la probabilidad, me están preguntando, por la probabilidad de A menos B. ¿Sí? Entonces, realmente, para hacer la probabilidad de A menos B, lo que tenemos que tener en cuenta es que A menos B es el mismo conjunto que A intersección B complementario. ¿De acuerdo? Si hacemos un diagrama, fijaros, esto se va a ver muy bien en el dibujito. Si hacemos un diagrama, si yo tengo aquí el suceso A y tengo aquí el suceso B, ¿vale? La probabilidad de A es, la tenemos aquí arriba, 0,35. Pero si esto es 0,05, quiere decir que esto es 0,3, 0,30, ¿de acuerdo? Y quiere decir que esta parte B menos A es 0,2, ¿vale? Fijaros que esta parte que estoy aquí es la intersección y esa tiene probabilidad 0,05. Entonces, si A tiene probabilidad 0,35, pues A menos B va a tener probabilidad 0,3, ¿de acuerdo? O dicho de otra manera, uno lo puede ver así si quiere, si queremos ser muy rigurosos, uno puede decir que la probabilidad de A menos B es la probabilidad de A menos la probabilidad de A intersección B. Esto, fijaros que A intersección B está contenido en A, ¿de acuerdo? Entonces, si yo a A le quito A intersección B, pues lo que me queda es A menos B. De tal manera que, pero bueno, con el dibujo yo creo que se ve muy claro, que lo que tengo es 0,35 menos 0,05, es decir, 0,3. ¿Sí? Se entiende, ¿no? Ahora, que use solo una red. Vale, pues que use solo una red es la probabilidad de A menos B unión B menos A. Es decir, el suceso realmente, lo escribo aquí, el suceso usa solo una red es, si solo uso la red A, estoy en A menos B, ¿sí? Y si uso solo la red B, estoy en B menos A, pues es este suceso, ¿vale? Es esta unión. Y además es una unión de dos sucesos que no tienen ninguna parte común, porque si hago el dibujo, bueno, ya lo veis en el anterior, si hago el dibujo, esto es A menos B, eso, y esto es B menos A,
¿sí? Esto, ¿de acuerdo? Son dos sucesos incompatibles, con lo cual la probabilidad de su unión es la suma de las probabilidades. Es decir, la probabilidad, lo escribo todo, de A menos B unión B menos A, que eso es que use solo una red, unión B menos A, es la suma de la probabilidad de A menos B más la probabilidad de B menos A. ¿Sí? La probabilidad de A menos B la hemos calculado antes. Y la de B menos A se hace exactamente igual, es la de B menos la de la intersección, ¿de acuerdo? Que ya lo hemos puesto directamente en el dibujo, porque la de B era 0,25 menos 0,05, que es 0,2, ¿de acuerdo? Entonces es más 0,2 igual a 0,5. ¿Vale? La probabilidad de que use solo una red es 0,5. ¿De acuerdo? Y ya por último, el apartado D, ¿cuál es la probabilidad de que no use ninguna red? Pues fijaros, el suceso no usa ninguna red, ¿Cómo lo podemos escribir? Es lo contrario de usar alguna. ¿Cómo se escribe usar alguna? A unión B. Y al contrario es complementario. Es decir, es A unión B complementario. O, si lo preferís porque os gusta más escribirlo con la barrita, o este. Vale, pues, ¿cuál va a ser la probabilidad de que no use ninguna? De que no use ninguna red. Pues es la probabilidad de, vamos a ponerlo así, A unión B complementario, que es igual a 1 menos la probabilidad de A unión B, ¿sí? Y la probabilidad de A unión B ya la conocemos, ¿vale? La probabilidad de A unión B la hemos calculado en el apartado A y ha salido 0,55, con lo cual 1 menos 0,55, 1 menos 0,55 es 0,45, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí este vídeo. En el siguiente ya hablaremos de probabilidades condicionadas, de sucesos dependientes, independientes y bueno, y sobre todo de sucesos compuestos, que son sucesos simples consecutivos, que se hacen varios sucesos dentro de un mismo experimento. Bueno, espero que os haya servido. Hasta luego.